Enzimas. Principales características, funciones y clasificación. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones químicas siempre que sean termodinámicamente posibles. Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de la misma. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para que ocurran a unas tasas significativas. A las reacciones mediadas por estas moléculas se les denomina reacciones enzimáticas. La principal ventaja de las enzimas frente a los catalizadores inorgánicos es que actúan en condiciones suaves de pH y temperatura, con una gran eficiencia y además de forma muy específica. En este gráfico podemos observar nosotros las diferencias entre una reacción enzimática y una reacción en la cual no tenemos la presencia de estas moléculas. Los sustratos precisan mucha energía para alcanzar el estado de transición, pero una vez alcanzados se transforman en productos. La enzima estabiliza el estado de transición reduciendo la energía necesaria para formar los productos. Y aquí observamos que las enzimas lo que hacen es reducir la energía necesaria para llevar a cabo este proceso, además de disminuir el tiempo de la misma reacción, lo cual es muy importante en los seres vivos, ya que muchos de estos compuestos químicos no podrían ser degradados sin la utilización de estas moléculas. Existen numerosas enfermedades relacionadas con la alteración de la actividad de ciertas enzimas. Por ese motivo, las enzimas tienen un gran interés para las ciencias biomédicas, ya que son las principales dianas de un gran número de fármacos. Por ejemplo, la aspirina tiene efectos antipiréticos y antiinflamatorios porque inhibe a la prostaglandina H2 sintasa, una de las enzimas implicadas en la síntesis de prostaglandinas. También las enzimas que son vitales para la supervivencia de bacterias y virus constituyen el blanco de algunos fármacos contra estos organismos infecciosos, como es el caso de la transcriptasa inversa del virus del SIDA, que es la que ayuda a que el material genético de este virus, que está en forma de ARN, pueda ser incorporado en el núcleo de la célula, convirtiéndolo en ADN, el cual se incorpora y después es expresado por las células, llegando a la producción de nuevas partículas virales. ¿Cómo se descubrieron las enzimas? Las reacciones enzimáticas se observaron desde los tiempos más tempranos y se utilizaron en la práctica. Ya Homero describió la coagulación de la leche con la ayuda de zumo de higo. Para la preparación del queso se usó el laboratorio del estómago de un ternero. Los animales salvajes sacrificados debían colgarse antes de su preparación para ser más gustosos. La exploración de las enzimas empezó ya a principios del siglo XVIII. Como fermentación, en latín fermentum, se describe generalmente la descomposición de un sustrato en otro. En 1780, el italiano Lazzaro Spallanzani informó al francés Antoine Fourchel de Romois, el inventor de la primera escala de temperatura, de que la carne se licúa con el jugo gástrico de las aves. A principios del siglo XIX, se asumió en general que las fermentaciones son cambios químicos que se producen a partir de algunas formas especiales de materiales orgánicos, en este caso las enzimas. En 1814, el miembro de la Academia de Científicos de San Petersburgo, en Rusia, el alemán Gottlieb Sigismund Konstantin Kirchhoff, demostró que existe una sustancia en las semillas de los granos germinados que causa la transformación del almidón en azúcar. El director de una fábrica de azúcar parisina y más tarde descubridor de la celulosa, Anselme Payen, anunció en 1833, junto con su colega Jean-François Persoz, un principio licuado del almidón a partir de la cebada germinada. Con ello se observaron algunas cualidades generales válidas para las enzimas. Relativamente pequeñas cantidades de los preparados pueden licuar grandes cantidades de almidón. Esta característica se perdió al calentar. La sustancia activa se pudo obtener en forma de polvo de la disolución y era de nuevo activa tras la redisolución en agua. La sustancia descrita denominada diastasa, del griego diastasis, separación, fue la primera enzima de plantas que pudo analizarse en el laboratorio en forma purificada. El cofundador de la enseñanza de células, Theodor Schwann, consiguió 3 años más tarde obtener y analizar en forma pura una enzima animal del jugo gástrico, la pepsina.
El gran químico sueco Jöns Jacob Berzelius se avanzó a su tiempo con la observación de que los procesos fermentativos son procesos catalíticos, del griego catálisis, descomposición. Los catalizadores se definieron como cuerpos cuya presencia simple provoca actividades químicas que no pueden tener lugar sin ellos. Con una clara visión profética escribió en 1836: llegamos a sospechar con motivos fundados que en las plantas y los animales vivos se producen miles de procesos catalíticos en tejidos y fluidos entre sí. Mediante otros descubrimientos, sin embargo, el concepto de fermento no está claro. En 1837, Theodor Schwann descubrió concretamente que la putrefacción, o sea, la descomposición de una sustancia y por lo tanto la fermentación, se produce con la intervención de microorganismos. Se originó una situación extraña. Se diferencia entre dos clases de fermentos, entre los auténticamente organizados, por ejemplo levaduras, y otros microorganismos, y los solubles no organizados, por ejemplo diastasa. Los fermentos no organizados deberían poderse separar de los procesos vivos. Según una proposición de Wilhelm Friedrich Kuhne, se describieron en 1878 como enzimas para impedir malos entendidos y evitar transferencias fatigosas. Los fermentos organizados fueron uno de los últimos bastiones del vitalismo, cuyos partidarios asumían un vis vitalis, una fuerza vital de origen divino. Al principio se pensó que los compuestos orgánicos no se generaban en el laboratorio porque eran inherentes a una fuerza vital. La síntesis de la urea a partir de materiales inorgánicos por Friedrich Wöhler hizo fracasar esta hipótesis en 1828. Escribió Berzelius: no puedo, por así decirlo, sostener mi agua química, y debo decirle a usted que he podido generar urea sin tener que precisar para ello riñones ni ningún tipo de animal, sea humano o perro. En 1897, Eduard Bochner realizó el experimento decisivo que resolvió completamente la disputa entre Liebig y Pasteur. Él quería saber si la fermentación también era posible sin células vivas, y machacó las levaduras con un émbolo tras la adición de tierra de diatomeas, Kieselguhr, en un gran mortero. Posteriormente presionó la masa conseguida y la envolvió en un fuerte lienzo con una prensa hidráulica. El jugo de la presión de las levaduras libres de células, puesto que no se descomponía, lo incorporó a una disolución de azúcar concentrada durante la noche. Tras un breve espacio de tiempo, sin embargo, en la disolución empezó a desarrollarse un gas activo. Se formaba dióxido de carbono. Por primera vez se podía observar la fermentación alcohólica sin células vivas de levaduras en una disolución libre de células. Por su descubrimiento revolucionario de la enzima sin masa, Eduard Bochner obtuvo el Premio Nobel de Química en el año de 1907. Se demostró 2 años después de la muerte de Pasteur que es posible una fermentación también sin células vivas. Pasteur y Liebig, cada uno tenía a su manera. Las fermentaciones eran causadas por microbios, pero en realidad en estas conversiones de los compuestos actuaban sus enzimas desde dentro, in vivo. Las enzimas también son capaces de actuar desde el exterior, in vitro. El siguiente resultado fue sensacional. Asombrosamente se pueden cristalizar enzimas. En 1926 el norteamericano James B. Sumner fue el primero que pudo obtener la enzima ureasa cristalizada a partir de habas de soya y analizar las propiedades de la proteína. Su compatriota John H. Northrop cristalizó entre 1930 y 1933 las enzimas de la digestión. Ahora era indiscutible tras una larga lucha que las enzimas son proteínas. Sumner y Northrop obtuvieron juntos el premio Nobel en 1946. Algunos conceptos para entender a las enzimas. Catalizador es una sustancia, compuesto o elemento capaz de acelerar, catalizador positivo o retardar, catalizador negativo o inhibidor, una reacción química, permaneciendo este mismo inalterado. No se consume durante la reacción. A este proceso se le llama catálisis. Los catalizadores no alteran el balance energético final de la reacción química, sino que solo permiten que se alcance el equilibrio con mayor o menor velocidad. Muchos de los catalizadores actúan alterando superficies, permitiendo encontrarse y unirse o separarse a dos o más reactivos químicos. En el mundo natural hay catalizadores biológicos o biocatalizadores. Los más importantes son las enzimas de naturaleza proteica, aunque también existen ácidos ribonucleicos con capacidad catalítica denominados ribosimas. Sustrato es una sustancia sobre la que actúa una enzima. Complejo enzima-sustrato es el complejo químico formado por la unión de una enzima con su sustrato. Producto es el resultado de la acción de la enzima sobre el sustrato, y el centro activo es la región de la enzima en donde se realiza
la reacción química. Nomenclatura de enzimas. Los nombres que originalmente se dieron a las enzimas fueron a gusto de sus descubridores, como por ejemplo la pepsina del jugo gástrico, la tripsina del jugo intestinal o la tialina de la saliva. Nombres que nada nos indican acerca del tipo de sustrato sobre el que actúan, ni el tipo de reacción que catalizan. Posteriormente se les dio nombres que indicaban el sustrato sobre el que actuaban, al que se añadía el sufijo asa. Así se nombraron amilasa, sacarasa, lipasa. Pero dado el gran número de enzimas que han terminado por descubrirse en la actualidad, ha sido preciso adoptar una nomenclatura más sistematizada. En esta nueva nomenclatura, la primera parte del sustrato sobre el que actúa, la segunda indica el tipo de reacción que cataliza, y la tercera y última el sufijo asa específico de todas las enzimas. Así tenemos el ejemplo de la ARN polimerasa, que es una enzima encargada de la síntesis y construcción de la molécula de ARN. La nomenclatura recomendada es gobernada y establecida por la Comisión Internacional de Enzimas, organismo que cataloga las enzimas conocidas. Consiste en un código de 4 números que hacen referencia a la clase en que está incluida, a la subclase, a la subdivisión y a la enzima concreta de que se trate. Para nombrarlas se puede utilizar el nombre tradicional, que suele obtenerse añadiendo el sufijo asa, como se mencionó en el caso anterior, al nombre del sustrato o al tipo de reacción que catalizan. Pero existe un nombre sistémico o sistemático que indica más detalles sobre la reacción. Cada enzima se designa con las letras S, que significan Enzyme Commission, o sea, comisión de enzimas en inglés, con un subíndice de 4 números que indican algunos aspectos, como el primer dígito es el nombre de la clase de enzimas. Segundo dígito, subclase, normalmente el tipo de sustrato, el donador de electrones o el enlace afectado. El tercer dígito nos da aspectos específicos de la reacción, sustrato, grupo funcional que participa en la reacción, etc. Y el cuarto y último dígito señala el número concreto que ocupa la enzima dentro de la subclase. Entre los ejemplos, pues tenemos el nombre sistémico de la lactato deshidrogenasa, cuyo nombre sistémico sería L-lactato NAD óxido reductasa, que indica que el L-lactato actúa como donador de electrones y el NAD como aceptor. Mediante el sistema de 4 dígitos, esta enzima es la S11127, en la que el primer dígito indica que pertenece a la clase de los óxidos reductasas, el segundo que el L-lactato es el donador de electrones y el tercero que el aceptor de electrones es el NAD. El cuarto dígito permite diferenciar esta enzima de otras que catalizan la misma reacción sobre un sustrato diferente. Es el caso de la S111, designa la enzima alcohol deshidrogenasa que cataliza la oxidación de un alcohol a un aldehído. Otros ejemplos lo tenemos con una enzima, la enzima tripéptido aminopeptidasa, que tiene el código S34114, construido así. 3-por-hidrolasa, una enzima que usa el agua para catalizar algunas reacciones. 3,4-por-hidrolasa, que actúa sobre los enlaces peptídicos. 3,4-11 por aquellas que actúan sobre el terminal amino de un aminoácido de un polipéptido. Y 3,4-11-4 por aquellas que actúan sobre el terminal amino final de un tripéptido. Otro ejemplo es la pepsina A, que tiene un código 3,4-23-1, construido de la siguiente forma. 3 nos indica que es una hidrolasa. 3,4 que esta hidrolasa actúa sobre los enlaces peptídicos. 3,4-23 porque tiene una preferencia por aminoácidos hidrofóbicos. Y 3,4-23-1 es el número asignado a cada enzima. En esta diapositiva podemos ver cómo se clasifican las enzimas en 6 grandes grupos. Esta es la nomenclatura internacional para la clasificación y está creado por la Enzyme Commission de la International Union of Biochemistry and Molecular Biology, lo cual nos ayuda a evitar imprecisiones y ambigüedades. Según este sistema, las enzimas pueden clasificarse en varios grupos, según el tipo de reacciones que catalicen. Y en estos grupos tenemos las oxidorreductasas, que catalizan reacciones de oxidación y reducción. Los electrones que resultan eliminados de la sustancia que se oxida son aceptados por el agente que causa la oxidación, un agente oxidante, que sufre así un proceso de reducción. El principal agente oxidante es el oxígeno, que está implicado en numerosas reacciones de oxidación irreversibles. En los sistemas biológicos, el FAD y NAD participan en numerosas reacciones de óxido-reducción.
Aquí tenemos dos ejemplos, una enzima oxidasa, en donde oxidan el sustrato al aceptar sus electrones, por ejemplo los citocromos oxidasas de la cadena respiratoria. Y un ejemplo tenemos la alcohol deshidrogenasa, en donde es oxidada por la acción del NAD, en este caso el etanol, convirtiéndose en acetaldehído. En el caso de las deshidrogenasas, pues separan átomos de hidrógeno del sustrato. Utilizan coenzimas el FAD, NADP o FAD. Por ejemplo, la NAD reductasa de la cadena respiratoria. Esta NAD pues significa nicotinamida dinucleótido. O también tenemos la nicotina adenina dinucleótido fosfato o flavina adenina dinucleótido, que es el FAD. El segundo grupo de enzimas son las transferasas. Como su nombre lo indica, transfieren un grupo químico de una molécula a otra. Las quinasas, muy importantes en muchos procesos biológicos, son un tipo especial de transferasas que catalizan la transferencia de un grupo fosfato a otra molécula de un nucleósido trifosfato. Aquí tenemos el ejemplo de la gliceroquinasa, que es una enzima que participa en un proceso de fosforilación. Aquí el sustrato sobre el que actúa la enzima es el glicerol. Aquí vemos que con la adición de ATP, el fósforo agrega otro grupo funcional y tenemos la formación del glicerol fosfato. El tercer grupo corresponde a las hidrolasas. Son un tipo especial de transferasas que transfieren un grupo H desde el agua a otro sustrato. Se segregan del anterior grupo de enzimas por su carácter irreversible. El sustrato típico suele ser un enlace éster, incluyendo el fosfodiéster de los ácidos nucleicos o amida. Tenemos de ejemplo la carboxipeptidasa A, que rompe enlaces peptídicos. Aquí tenemos un extremo de carbono terminal del polipéptido, y aquí vemos que el polipéptido se ha cortado y obtenemos un aminoácido C terminal. Liasas. Generalmente catalizan la escisión reversible de enlaces carbono-carbono, como en el caso de las aldolasas. En algunos casos, como consecuencia de la ruptura del enlace, se generan nuevos dobles enlaces o anillos. Otras enzimas de esta clase forman y rompen enlaces carbono-nitrógeno o liberan dióxido de carbono, descarboxilación. En el caso de la formación de enlaces, estas enzimas no requieren energía de nucleósidos trifosfato y se denominan sintasas. Un ejemplo de sintasa es la citrato-sintasa, que cataliza la primera etapa del ciclo del ácido cítrico, la condensación de la acetilcoenzima A con el oxalacetato para dar citrato. Aquí vemos su reacción. Tenemos el piruvato, tenemos la adición de hidrógeno y formamos el acetaldehído más la liberación del dióxido de carbono. Grupo número 5, isomerasas. Catalizan reacciones que suponen un movimiento de un grupo o un doble enlace dentro de la molécula, lo que hace que se obtenga un nuevo isómero, conversión de formas DAL, epimerasas, etc. Si se cambia la posición de un grupo fosfato, la enzima se llama mutasa. Aquí tenemos el ejemplo de la maleato isomerasa, clave S5211, isomerización cis-trans. Tenemos el grupo maleato y aquí vemos cómo cambia por el movimiento de un grupo carboxilo a fumarato. Y por último, tenemos las ligasas. Catalizan la formación de enlaces carbono-carbono, pero a diferencia de las liasas, grupo 4, requieren energía que obtienen de la hidrólisis del adenosintrifosfato y se denominan sintetasas, en el caso de la piruvato carboxilasa. Clave S6411, una carboxilación. Aquí el sustrato es piruvato, más dióxido de carbono, y aquí vemos que participa energía extra en forma de ATP. Tenemos la formación de un grupo con un compuesto como el oxalacetato. Cofactores, coenzimas y vitaminas. Las enzimas pueden clasificarse de varias formas. Tenemos las enzimas simples, que son aquellas que constan solo de una estructura proteica. Pueden estar formadas por una o varias cadenas polipeptídicas. Tenemos las enzimas conjugadas, también llamadas soloenzimas, y poseen en su estructura una parte no proteica denominada cofactor y una parte proteica que se denomina apoenzima. Para que estas enzimas actúen como catalizadores es necesario que la apoenzima se una al cofactor. El término cofactor puede aplicarse tanto a un ion como a una molécula orgánica de naturaleza variable, grupo prostético y coenzimas. Las coenzimas funcionan como portadores de grupos químicos pequeños como acetilo, metilo o bien protones y electrones.
Las coenzimas se unen no covalentemente a la apoenzima, permitiendo que la holoenzima, al ser formada, lleve a cabo reacciones que la apoenzima sola no puede efectuar. Por ejemplo, ninguna de las cadenas laterales de los aminoácidos es capaz de transportar electrones, pero cuando se agrega, por ejemplo, la coenzima FAD, la proteína adquiere esta función. Las moléculas orgánicas que están fuertemente unidas a la apoenzima se denominan grupos prostéticos. Muchas coenzimas derivan de vitaminas solubles en agua, como puede ser las del grupo B. Los análisis de cristalografía de rayos X y RM, resonancia magnética nuclear, han demostrado que numerosas enzimas tienen un componente no proteico denominado cofactor, cationes metálicos o coenzima, moléculas orgánicas, que es necesario para su correcto funcionamiento. Términos relacionados con la actividad enzimática. Como mencionábamos, una apoenzima se refiere solo a la parte proteica de la enzima. Holoenzima es la proteína unida a una coenzima y o ion metálico. Grupo prostético, componente orgánico unido fuertemente, covalentemente a la apoenzima. Es frecuente la confusión entre cofactor y grupo prostético, pero la diferencia radica en la fuerza de su unión a la enzima. Numerosas enzimas utilizan cationes metálicos como cofactores. Como se indica en posteriores apartados, estos cationes tienen diferentes funciones dependiendo de la enzima concreta. Por ejemplo, las quinasas no son activas en ausencia de magnesio. En la figura vemos aquí la formación de la holoenzima y apoenzima. Algunas enzimas necesitan una porción no proteica para desempeñar su función. Si es un catión metálico se denomina cofactor, y si es una molécula orgánica, coenzima. La porción proteica se denomina apoenzima y la enzima completa holoenzima. Las coenzimas son necesarias para transportar de forma transitoria grupos funcionales durante la reacción catalizada por la enzima. Muchas son productos derivados de vitaminas y su unión a la porción proteica puede ser covalente o no covalente. Por ejemplo, la mayoría de las carboxilasas, enzimas que catalizan la incorporación de dióxido de carbono, requieren biotina, que está unida por un enlace amida a un residuo de lisina de la enzima, mientras que la tiamina pirofosfato, que procede de la vitamina B1 o tiamina, se une por interacciones no covalentes. Muchas de las reacciones de óxido-reducción que se dan en las células son catalizadas por deshidrogenasas que utilizan dos coenzimas que son derivados de la molécula de niacina, el NAD y el NADP. La alternarse de estos compuestos entre su forma oxidada y reducida permiten que actúen como aceptores o dadores de electrones según la reacción. En la oxidación de un sustrato como el malato, se produce una pérdida de dos átomos de hidrógeno, que se puede considerar como dos electrones más dos iones de hidrógeno, de la siguiente forma: el ion hidruro, dos electrones más un ion hidrógeno, es transferido desde el sustrato directamente a la coenzima, mientras que el otro protón es liberado al medio. El NAD suele utilizarse como coenzima en las reacciones de oxidación de las rutas catabólicas, mientras que el NADP participa en las reacciones anabólicas de reducción. Mecanismos de acción de las coenzimas. Número 1, tenemos la coenzima se une a una enzima. 2. La enzima capta su sustrato específico. 3. La enzima ataca a dicho sustrato arrancándole algunos de sus átomos. 4. La enzima cede a la coenzima dichos átomos provenientes del sustrato. 5. La coenzima acepta dichos átomos y se desprende de la enzima. 6. La coenzima no es el aceptor final de esos átomos, sino que debe liberarlos tarde o temprano. Y 7. La coenzima transporta dichos átomos y acaba cediéndolos, recuperando así su capacidad para aceptar nuevos átomos. Entre las principales coenzimas destacamos la FAD, que es flavin adenin dinucleótido, transferencia de electrones y protones. La flavin mononucleótido, que tiene la misma función. La nicotina adenin dinucleótido, NAD, transferencia de electrones y protones. La NADP, nicotina adenin dinucleótido fosfato, transferencia de electrones y protones. La coenzima A, transferencia de grupos acetilo, por ejemplo, en la descarboxilación del ácido piróvico y de grupos acilo en general. Coenzima Q, transferencia de electrones en la cadena respiratoria. Coenzima B12, transferencia de grupos metilo o hidrógeno entre moléculas. TBP, pirofosfato de tiamina, transferencia de grupos aldehído, forma parte, entre otros, del complejo piruvato deshidrogenasa. Vitamina C, la PLP, fosfato de piridoxal, transferencia de grupos amino. PMP, fosfato de piridoxamina, transferencia de grupos amino.
FH4, ácido tetrahidrofólico, transferencia de grupos formilo, metenilo y metileno. Biocitina, transferencia de dióxido de carbono, y ácido lipoico, transferencia de hidrógenos, grupos acilo y metilamina. Entre los cofactores, pues tenemos que un cofactor es un componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular, necesaria para la acción de una enzima. El cofactor se une a una estructura proteica denominada apoenzima y el complejo apoenzima cofactor recibe el nombre de holoenzima. Aquellos cofactores que están covalentemente unidos a las apoenzimas son denominados grupos prostéticos, ya sean orgánicos, con las coenzimas, o inorgánicos. Los cofactores son básicamente de dos tipos, iones metálicos y moléculas orgánicas denominadas coenzimas. El cofactor se une a una estructura proteica denominada apoenzima y a este complejo se le denomina holoenzima. Entre los cofactores más comunes se encuentran iones metálicos como hierro, cobre, potasio, manganeso, magnesio, entre otros, y moléculas orgánicas o coenzimas. El ion metálico puede actuar como un centro catalítico primario, grupo puente para reunir el sustrato y la enzima, formando un conjunto de coordinación y agente estabilizante de la conformación de la proteína enzimática en su forma catalíticamente activa. Las enzimas que precisan de iones metálicos se llaman a veces metaloenzimas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estos cofactores de naturaleza vitamínica, como la tiamina, que también es conocida como tiamina pirofosfato y son también popularmente conocida como vitamina B1, riboflavina, como la vitamina B2, piridoxal, vitamina B6, cobalamina, vitamina B12, que en su conjunto son las vitaminas del complejo B, el ácido ascórbico, también llamada vitamina C, la nicotinamida, que tiende a formar cofactores como el NAD o NADPH, el ácido lipoico, lipoamida, ácido fólico, coenzimas folínicos, ácido pantoténico, pantoteínas, coenzima A, y estas que mencionamos son vitaminas que pueden disolverse en agua, mientras que hay algunas vitaminas como las naftoquinonas, como la vitamina K, que necesitan de lípidos o grasa para poder disolverse en ellas y realizar su actividad metabólica. Modelos de acción de las enzimas. Las enzimas, representadas con la letra E, tienen un papel fundamental. Ya mencionamos que aceleran las reacciones biológicas actuando sobre los sustratos, representados con la letra S, específicos que se van a transformar en el producto, representado con la letra P de la reacción. Esto lo podemos representar con esta ecuación en donde la enzima más el sustrato forma el complejo enzima-sustrato y al final obtenemos la enzima más un producto. Esta función esencial para los seres vivos la consiguen gracias a que poseen una estructura tridimensional característica, el centro activo, con un entorno químico adecuado que permite la interacción entre la enzima y el sustrato mediante la formación de un complejo binario denominado complejo enzima-sustrato, S. En las proteínas, las características del centro activo van a estar determinadas por la naturaleza de los aminoácidos que lo forman y su distribución espacial concreta. En general, este proceso de formación del complejo enzima-sustrato se puede considerar un caso específico de una interacción molecular entre macromoléculas, en este caso proteínas, y moléculas de menor peso molecular, denominadas ligandos, y se realiza mediante la creación de interacciones no covalentes entre ambas moléculas. La reacción enzimática general de transformación de un sustrato específico en un producto se puede representar con la siguiente ecuación que ya mostramos al inicio, que es la enzima más el sustrato, nos da como unión un complejo enzima-sustrato, y finalmente en la etapa catalítica tenemos la formación o la liberación del producto y la recuperación de la enzima. Pero hay que tener en cuenta que la transformación del sustrato a producto no es inmediata. Una vez que el sustrato adecuado interacciona con el centro activo, se van a producir modificaciones que lo convierten en un estado de transición que se transformará en el producto final de la reacción. En las reacciones catalizadas por enzimas, este estado de transición muy inestable resulta estabilizado por los residuos del centro activo, con lo que se consigue acelerar la reacción. Dentro del centro activo hay ciertos aminoácidos que intervienen en la unión del sustrato a la enzima y se denominan residuos de unión, mientras que los que participan de forma activa en la transformación química del sustrato se conocen como residuos catalíticos. Aquí vemos el centro activo de una enzima, estructura de la enzima con la naturaleza química necesaria para su interacción con los sustratos. Entre los modelos de acción de las enzimas, pues tenemos dos grandes conjuntos que son los modelos llave cerradura y ajuste inducido.
Para entender cómo se realizan las interacciones en el complejo enzima-sustrato, se han postulado varios modelos. El primero fue el denominado modelo llave y cerradura propuesto por Emil Fischer en 1894. En este modelo, las enzimas se consideraban estructuras rígidas complementarias a un sustrato a los que se acoplaban de igual forma que la forma en que lo hace una llave con una cerradura. Este modelo explica la especificidad entre enzima y sustrato, pero no permite explicar cómo se produce la reacción de una forma eficiente. Para su mejor comprensión se puede recurrir al ejemplo de la siguiente reacción. La transformación de un sustrato esférico con cargas eléctricas negativas en su superficie en un producto cúbico sin carga. Según el modelo de Fischer, la formación del complejo enzima-sustrato es tan estable que cualquier transformación posterior haría que se perdieran interacciones, dando lugar a una situación menos estable que el complejo enzima-sustrato y por tanto no tendría lugar la formación del producto. Sin embargo, si el sitio activo es complementario al estado de transición, en una primera etapa se puede crear un complejo enzima-sustrato en el que se establecen unas interacciones débiles, y esta etapa puede pasar de forma espontánea a otra más estable de interacción entre la enzima y el estado de transición en la que se ganan interacciones. La transformación del estado de transición en el producto hace que la enzima pierda su afinidad por esta nueva molécula que es liberada del centro activo. Fue Linus Pauling en 1946 quien propuso que el verdadero encaje llave-cerradura no ocurría en el sustrato y la enzima, sino entre el estado de transición y la enzima. Posteriormente, Daniel Koshland postuló un mecanismo que permitía explicar el aumento en la eficiencia de las interacciones no covalentes que se establecen entre la enzima y el sustrato. El modelo propone que la interacción entre ambas moléculas hace que la proteína sufra un cambio de conformación que permite la formación de interacciones adicionales entre la enzima y el estado de transición y se conoce como modelo de encaje inducido o ajuste inducido. Los estudios sobre la estructura tridimensional de proteínas han confirmado que esta situación ocurre realmente. Las interacciones entre enzima y sustrato son de naturaleza no covalente, de forma que una porción polar del sustrato interacciona con una porción polar del centro activo y una región apolar interacciona con las cadenas laterales de residuos apolares que suele denominar bolsa hidrofóbica. En estos esquemas tenemos modelos de formación del complejo enzima-sustrato. El inciso A corresponde a una reacción sin catalizar en la que el sustrato pasa por la formación de un estado de transición inestable. El ejemplo B es la reacción en la que el centro activo de la enzima es complementario al sustrato. Se forma un complejo enzima-sustrato muy estable que no favorece que el sustrato se transforme en el estado de transición, porque se perderían interacciones y sería energéticamente desfavorable. Y en el inciso C, si la enzima es complementaria al estado de transición, se forma un primer complejo enzima-sustrato con unas interacciones leves que se verían mejoradas cuando el sustrato se transforma al estado de transición. La reacción se ve favorecida y el estado de transición se convierte en producto. Y al perder las cargas negativas pierde afinidad por la enzima, de la que se disocia. En el diagrama se observa el curso de reacción en las tres situaciones descritas. Cinética enzimática. Los principios generales de la cinética de las reacciones químicas son aplicables a las reacciones catalizadas por las enzimas en los seres vivos. No obstante, estas muestran, además del fenómeno de la especificidad, un rasgo característico que no se observa en los catalizadores no enzimáticos. Se trata de la saturación por el sustrato, entendida en términos de ocupación de los centros activos de todas las moléculas de enzima. Estudiar el efecto de la concentración del sustrato sobre la actividad de una enzima no es sencillo, si pensamos que lógicamente la concentración del sustrato disminuye según avanza la reacción. Una simplificación en los experimentos cinéticos consiste en medir la velocidad inicial representada como V0. Si el tiempo es suficientemente corto, la disminución del sustrato será mínima y a esta podrá considerarse por tanto casi constante. En la cinética enzimática se distinguen tres fases. La primera, para una concentración baja de sustrato, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Relación lineal. La cinética es de primer orden. En el caso 2, para una concentración alta de sustrato, la velocidad de la reacción se hace prácticamente constante e independiente de la concentración de sustrato. La cinética se considera de orden 0. Y en el tercero, para concentraciones de sustrato intermedias, la velocidad del proceso deja de ser lineal y a esta zona se le denomina de cinética mixta. En la gráfica observamos un curso de una reacción catalizada por una
con una concentración de enzima constante. La concentración del producto va aumentando de forma lineal hasta que el sustrato va desapareciendo en el transcurso del tiempo y la reacción alcanza el equilibrio. La velocidad inicial V0 se determina como la pendiente de la recta en el inicio de la reacción. La velocidad a cualquier tiempo t se representa como Vt. Este comportamiento es característico de la mayoría de las enzimas y fue estudiado por el bioquímico y físico alemán Leonard Michaelis y la doctora canadiense Maud Menten en 1913. En este modelo la enzima se combina reversiblemente con su sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, que subsecuentemente se rompe para formar el producto, hecho que regenera la enzima. El modelo para una molécula de sustrato se muestra a continuación. Aquí tenemos que interaccionan la enzima más el sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato y al final obtenemos la enzima más el producto. Aquí ese es el sustrato, es la enzima, ese es el complejo enzima-sustrato o complejo de Michaelis-Menten y K1, K-1 y K2 son las constantes de velocidad de la reacción. La ecuación de Michaelis-Menten describe cómo varía la velocidad de reacción con la concentración de sustrato de la siguiente forma. La velocidad inicial o V0 es igual a la V máxima multiplicada por la concentración de sustrato sobre una Km más la concentración del sustrato. Aquí pues ya sabemos que V0 es la velocidad inicial de la reacción, Vmax es la velocidad máxima y Km es la constante de Michaelis-Menten, que aquí se obtiene utilizando los valores de K1, K2 dividido sobre K1 y entre corchetes S es la concentración del sustrato. Aquí tenemos algunas consideraciones para derivar la ecuación de Michaelis-Menten. Número 1. Concentraciones relativas de enzima y sustrato. La concentración del sustrato es mucho mayor que la de la enzima, de tal manera que la cantidad de sustrato unido a la enzima en cualquier momento es muy pequeña. Número 2. Se asume que el estado estacionario. El complejo enzima-sustrato no cambia con el tiempo. Eso quiere decir que la velocidad de formación del complejo es igual a aquella para su desintegración. En general, un intermediario en una reacción está en estado estacionario cuando su velocidad de síntesis es igual a su velocidad de degradación. Número 3. Velocidad inicial. Para el análisis de reacciones enzimáticas solo se utiliza la velocidad inicial de la reacción, que es la velocidad ejercida por la enzima, inmediatamente después de que se ha puesto en contacto con el sustrato y hasta antes de que se haya consumido el 10% de la concentración inicial del mismo. La razón de lo anterior es que en ese momento la concentración del producto de la reacción que se ha acumulado es muy pequeña y por tanto la reacción en el sentido inverso, es decir, la transformación del producto en el sustrato original puede ser ignorada. Conclusiones importantes sobre la cinética de Michaelis-Menten. Características de la constante. La constante de Michaelis-Menten es característica de una enzima y particular para un sustrato. Refleja la afinidad de la enzima por ese sustrato. Km es numéricamente igual a la concentración de sustrato, a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Km es igual a velocidad máxima sobre 2. Este parámetro Km no varía con la concentración de enzima. Significado de una Km pequeña. Un valor numérico pequeño de Km refleja una alta afinidad de la enzima por su sustrato, porque a una baja concentración del mismo la enzima ha desarrollado ya la mitad de la velocidad máxima. Significado de una Km grande. El valor numérico grande de la Km refleja una baja afinidad de la enzima por su sustrato, porque a una concentración elevada del mismo la enzima desarrolla la mitad de la velocidad máxima. Relación de la velocidad con la concentración de enzima. La velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima a cualquier concentración de sustrato. Por ejemplo, si la concentración de enzima es disminuida a la mitad, la velocidad inicial de la reacción V0 es reducida también a la mitad de la original. Y por último, orden de la reacción. Cuando el sustrato es más pequeño que la Km, la velocidad de reacción es aproximadamente igual a la concentración del sustrato. Principales factores que afectan la actividad enzimática. Entre ellos destacamos la concentración del sustrato. A mayor concentración del sustrato, a una concentración fija de la enzima se obtiene la velocidad máxima. Después de que se alcanza esta velocidad, un aumento en la concentración del sustrato no tiene efecto en la velocidad de la reacción. Concentración de la enzima. Siempre y cuando haya sustrato disponible, un aumento en la concentración de la enzima aumenta la velocidad enzimática hacia cierto límite. Temperatura.
Un incremento de 10 grados centígrados duplica la velocidad de reacción hasta ciertos límites. El calor es un factor que desnaturaliza las proteínas, por lo tanto, si la temperatura se eleva demasiado, la enzima pierde su actividad. pH. El pH óptimo de la actividad enzimática es 7, excepto las enzimas del estómago cuyo pH óptimo es ácido por debajo de este valor. Presencia de cofactores. Muchas enzimas dependen de los cofactores, sean activadores o coenzimas, para funcionar adecuadamente. Para las enzimas que tienen cofactores, la concentración del cofactor debe ser igual o mayor que la concentración de la enzima para obtener una actividad catalítica máxima. Inhibición enzimática. Existen sustancias que pueden impedir que la enzima desarrolle su actividad catalítica, ralentizando o paralizando la reacción enzimática. A estas sustancias se las denomina inhibidores enzimáticos. Teniendo en cuenta que las reacciones químicas en la célula están catalizadas por enzimas, es fácil intuir el papel de muchos inhibidores enzimáticos que actúan como fármacos, antibióticos o conservantes. Otros pueden ser tóxicos, potentes venenos. Por ejemplo, la aspirina, acetilsalicilato, inhibe la enzima que cataliza el primer paso de la síntesis de prostaglandinas implicadas en la producción del dolor. Se conocen dos tipos principales de inhibición, la reversible y la irreversible. La primera implica una unión no covalente del inhibidor y por lo tanto siempre puede revertirse. En la inhibición irreversible, el inhibidor se une a la enzima de forma covalente y permanente, lo cual puede provocar serios daños al organismo al no poder realizarse esta actividad enzimática. Aquí vemos los cambios de conformación de la estructura de la enzima inducido por la unión del sustrato. Aquí se muestran los modelos compactos de las enzimas A-lisosima y B-exociquinasa y sus sustratos, un peptidoglicano artificial y una molécula de D-glucosa respectivamente. En ambos casos, la unión del sustrato induce un cambio conformacional de la enzima detectable por análisis de difracción con rayos X. Si en lugar de tener este sustrato llegara otro compuesto químico y ocupara el sitio activo, pues estas dos enzimas se verían desactivadas y por lo tanto el organismo en cuestión tendría problemas para realizar esta función catalítica. Aquí vemos los dos tipos de inhibiciones que podemos encontrar en las enzimas. Tanto los inhibidores competitivos en el inciso A como los no competitivos en el inciso B en rojo se unen reversiblemente a la enzima, inhibiendo por tanto su actividad. Los dos tipos de inhibidores difieren por el sitio de la enzima al que se unen. En el caso de la inhibición competitiva, tanto el inhibidor como el sustrato se unen al sitio activo de la enzima. La unión de un inhibidor impide que el sustrato se una, inhibiendo por tanto la actividad enzimática. Pero en este caso puede ser reversible este proceso. En una inhibición no competitiva, el inhibidor y el sustrato se unen a sitios diferentes. La unión de un inhibidor deforma la enzima, disminuyendo la probabilidad de la unión del sustrato. ¿Sí? Aquí vemos el otro caso. Regulación enzimática. En la célula existe la necesidad de coordinar la actuación de muchas enzimas en aquellas vías que se desarrollan de forma secuencial, es decir, donde el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. En estos sistemas existen una o varias enzimas que tienen un mayor efecto sobre la velocidad global del proceso y se denominan enzimas reguladoras. Estas enzimas pueden cambiar su actividad como respuestas a ciertas modificaciones y suelen ser las que catalizan la primera de las reacciones de la secuencia, puesto que la regulación de la ruta en las últimas etapas supondría un gasto innecesario. Existen varios mecanismos mediante los que se modula su actividad. Las enzimas alostéricas se unen de forma reversible no covalente a pequeñas moléculas que regulan su actividad. Otras enzimas sufren modificaciones covalentes que pueden ser reversibles o irreversibles, produciéndose cambios en su función. En este ejemplo tenemos la regulación alostérica de la actividad enzimática. La ruta de síntesis del aminoácido isoleucina a partir de trionina es un buen ejemplo de retroinhibición. La primera enzima de la secuencia, la trionina deaminasa, es inhibida alostéricamente por la isoleucina, la cual se une a la enzima en un sitio diferente del sitio activo, y de esa manera se regula la producción de isoleucina a partir de trionina. Una característica que diferencia las enzimas de los catalizadores químicos convencionales es su capacidad para regular su propia actividad. Una enzima puede ser más o menos activa gracias a la existencia de distintos niveles de regulación. Nivel de síntesis.
que haya más o menos moléculas de la enzima. Nivel de actividad, que las moléculas de enzima existentes estén más o menos activas. Puede llevarse a cabo por factores extrínsecos a la enzima, pH, temperatura, sustrato, inhibidores, o por factores intrínsecos a la propia enzima. En este caso se habla de enzimas reguladoras, enzimas que por su propia naturaleza tienen mecanismos especiales de regulación. Están especializadas en regularse respondiendo de forma muy sensible a señales externas. En la célula, las enzimas operan en grupo en rutas constituidas por varios pasos enzimáticos. En cada ruta hay al menos una enzima reguladora que determina la velocidad de toda la ruta. La modulación de las enzimas reguladoras ocurre mediante diferentes mecanismos. Enzimas alostéricas funcionan mediante la unión reversible no covalente de compuestos regulatorios llamados moduladores. El modulador puede ser un activador, modulación positiva, o un inhibidor, modulación negativa, y ser el propio sustrato de la reacción, alosterismo homotrópico, o ser otra sustancia, alosterismo heterotrópico. Normalmente se trata de enzimas multiméricas y normalmente el sitio activo y regulatorio se encuentran en distintas subunidades. Enzimas interconvertibles por modificación covalente reversible, como por ejemplo la fosforilación, desfosforilación o modificación redox, mediante proteínas reguladoras que se unen a la enzima mediante la eliminación proteolítica de pequeños segmentos peptídicos, esto es irreversible. En este esquema vemos los mecanismos de inhibición o activación alostéricas. Una enzima alostérica está constituida por una o más subunidades catalíticas, C, y una o más subunidades reguladoras, R, cada una de las cuales con un sitio activo y un sitio alostérico respectivamente. La enzima existe en dos formas, una con alta afinidad por el sustrato y por tanto con una probabilidad alta de formación de producto, y otra con una baja afinidad y la correspondiente probabilidad baja de formación de producto. La forma que adquiere una enzima es dependiente de la concentración del efector o efectores alostéricos para esa enzima. Aquí vemos la regulación de la glucógeno fosforilasa por fosforilación. En el inciso A, la glucógeno fosforilasa es una enzima dimérica en las células musculares que libera unidades de glucosa a partir del glucógeno en forma de glucosa 1-fosfato utilizable por la célula muscular como fuente de energía. En el inciso B, la glucógeno fosforilasa está regulada en parte por un mecanismo de fosforilación-desfosforilación. La forma inactiva de la enzima, la fosforilasa B, puede ser convertida a la forma activa, fosforilasa A, por la transferencia de grupos fosfatos desde la ATP a una serina determinada, en cada una de las dos subunidades de la enzima. La reacción de fosforilación es catalizada por la enzima fosforilasa quinasa. La eliminación de los grupos fosfato por la fosforilasa fosfatasa devuelve a la fosforilasa la forma B inactiva. Y con esto concluimos el presente video. Si quieren tener más información sobre las enzimas, reacciones enzimáticas, fermentaciones, pueden ustedes consultar los apuntes de biotecnología, en donde se tratan estos temas, cómo se descubrieron las enzimas y otros temas relacionados a las fermentaciones. Por mi parte es todo, espero que les haya ayudado mucho esta información y nos vemos en el siguiente video.